Me permití invitar al presidio también a acompañarnos a un hombre que ha transformado esta ciudad, que ha aportado su vida, ha aportado su esfuerzo y ha entregado lo mejor de sí para cambiar las cosas para bien, a favor de la gente trabajadora, a favor de la gente que construye en esta ciudad. Me permití invitar al líder más importante de los líderes de México, a don Fernando Sánchez Ramírez. También nos acompaña un amigo entrañable que forma parte del Consejo Nacional de Organizaciones como presidente del Consejo Consultivo Nacional, a Israel Flores Favela. Bienvenido, Israel. También están aquí líderes muy importantes y gente que se compromete con esta ciudad, y quiero pedirles que para dar inicio a esta reflexión, este taller de opiniones, este taller de retrospectiva, prácticamente y prospectiva, le permitamos el uso de la palabra a nuestro amigo Cuauhtémoc Velasco Oliva, que en el día de hoy nos va a compartir lo que ha venido haciendo con Voces Ciudadanas y cuál es la visión de él y de Voces Ciudadanas respecto al tema trascendente de la reforma política del Distrito Federal, si es que así se puede llamar. Muchas gracias por todo. Al contrario, quisiera en primer lugar agradecerle al Consejo Nacional de Organizaciones Sociales y en particular a Roberto Villaseñor esta invitación para este intercambio de impresiones, y obviamente agradecerles a todos ustedes su presencia en esta ocasión. El tema de la reforma política es un tema muy importante que obviamente no ha despertado un conjunto de consideraciones, de análisis, de planteamientos que permitan su cabal comprensión. Lo digo a nivel de la población en general. Las reflexiones que se han hecho en círculos muy cerrados, particularmente en el ámbito oficial, a nivel federal, en el ámbito de gobierno de la ciudad, y no ha habido un diálogo, una explicación que alcance a todos los sectores de la población y que permita entender con claridad de qué se trata. Quiero decirles en primer lugar que en 1928 Álvaro Obregón decidió suprimir los ayuntamientos que habían existido durante el siglo XIX y hasta ese año, y decidió que se constituyera un gobierno central en la Ciudad de México designado por el presidente de la República. Entonces, a partir de entonces, la Ciudad de México se vino manejando como una dependencia del gobierno federal. Y al paso de los años se fueron haciendo algunas modificaciones. Echeverría constituyó durante su mandato las delegaciones, y en la siguiente década se empezó a despertar la inquietud de que el Distrito Federal tuviera autonomía, pudiera manejarse con voz propia y tomar las decisiones que fueran necesarias para su desenvolvimiento. El Distrito Federal estaba regulado por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se aceptaba cuál debería ser la forma de gobierno, que con la movilización social que se dio particularmente a raíz del sismo de 1985 y el despertar social que se dio en aquel entonces, se vino configurando cada vez más una demanda de que se constituyera al Distrito Federal en un estado más
de la federación. A principios de los 90 hubo inclusive un gran plebiscito comandado entre otras gentes por Demetrio Sobe de la Tijera, pero donde participaron una cantidad de organizaciones. También los actores políticos, particularmente el PRD, y antes de eso, lo que tiene que ver con la corriente democrática que impulsó Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo y Miguel Martínez, fueron asumiendo cada vez más la demanda de que se constituyera a la ciudad con un gobierno autónomo. Esto se discutió en el 96, fue parte de la agenda política, pero finalmente no prosperó y la ciudad siguió siendo una ciudad que fue conquistando espacios. Se logró que se eligiera al jefe de gobierno, que hubiera una asamblea legislativa del Distrito Federal con funciones legislativas, antes una asamblea de representantes, para poder proclamar bandos de policía y buen gobierno. En fin, se vino avanzando, pero esta demanda de que se constituyera como una entidad más del Pacto Federal no logró cristalizarse. A nosotros nos tocó a principios del 2000 participar en un ejercicio durante el gobierno de López Obrador. Yo era diputado local y Ortiz Pinchetti coordinó un trabajo muy serio y muy amplio para promover la reforma política de la Ciudad de México y que se constituyera en un Estado autónomo. El proyecto avanzó, la verdad se hizo un gran esfuerzo, se consultó a académicos, a intelectuales, a periodistas, se hicieron mesas de consulta, en fin, un trabajo bastante serio. Se armó el proyecto, pasó en la Cámara de Diputados, pero en el Senado, curiosamente, el grupo de Manuel Bartlett no permitió que avanzara. El paso de los tiempos, lo que se ha sabido es que había una demanda del gobierno del Estado de México de parte de Montiel en aquellos años para que se aprobara ese proyecto de reforma siempre y cuando se le hicieran concesiones económicas al Estado de México. La cuestión es que un senador González, que ahora es magistrado, se opuso terminantemente, fue el que dio la cara y el proyecto no avanzó. Con Marcelo Ebrard se volvió a hacer otra vez otro ejercicio importante que prosperó, que llegó a una aprobación primera, pero que finalmente otra vez quedó congelada. Durante los últimos años, Mancera asumió el compromiso de sacar adelante esta reforma política, cosa que finalmente se consumó el 15 de diciembre pasado. Sin embargo, esta larga lucha, esta lucha histórica, curiosamente no ha provocado el entusiasmo que era de esperarse. Ha habido muchos cuestionamientos de senadores, de periodistas, gentes como María Amparo Casar. René Delgado sacó un artículo extraordinario donde hacía pedazos la iniciativa aprobada. El propio Encinas, Mario Delgado. Entonces, es un fenómeno muy curioso que esto haya ocurrido o que esté ocurriendo, porque las críticas siguen apareciendo. Yo le he hecho un seguimiento puntual a este asunto y escribí un primer artículo que se llama "Desencanta la reforma política del Distrito Federal", y doy todos los pormenores, qué fue lo que mencionó cada uno de los periodistas, los senadores, y hago el señalamiento. Bueno,
¿qué incluye la reforma política que ha generado este desencanto? Seguramente ustedes a través de los medios de comunicación pues ya se habrán enterado, ¿no?, que va a haber un Congreso Constituyente, que va a haber elecciones el 5 de junio, que se está el 15 de septiembre, que va a estar formado por 100 constituyentes, de los cuales 40 van a ser designados, 14 por la Cámara de Diputados, 14 por el Senado, 6 por el Presidente de la República y 6 por el Jefe de Gobierno. Y solamente 60 van a ser elegidos por la población de la Ciudad de México. Esto, para un Estado que se va a constituir en forma autónoma, pues realmente es muy contradictorio, ¿no? ¿No les parece? Que se diga que va a ser autónomo y que por designación central, gubernamental, se designe al 40% de los que van a ser los constituyentes. Entonces, esto ha generado obviamente que un rechazo generalizado, y hay otros aspectos también que hacen que el esquema de control político de la Ciudad de México siga manteniéndose, porque el endeudamiento no va a poder ser fijado por la Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México, va a ser autorizado por el Congreso de la Unión, aunque el jefe de gobierno o el gobernador, depende de cómo se le llame, va a designar al titular de seguridad pública, el mando de las fuerzas de seguridad pública en el Distrito Federal lo va a conservar el presidente de la República. En lo que se refiere a la participación ciudadana, bueno, quien quiera jugar por la independiente, pues la va a tener muy difícil, ¿no?, porque va a tener que reunir aproximadamente 70,000 adhesiones, ¿no?, cuando lo que más obtuvo un diputado en este último proceso electoral fueron 35,000 votos, o sea, prácticamente se le va a pedir el doble. ¿Qué es lo que quiero decir? Se conserva la centralización y se limita de forma significativa la participación ciudadana. Entonces, estos son elementos que han generado, pues obviamente, un cuestionamiento generalizado. Yo traigo aquí todos los pormenores, no quisiera yo pues aburrirlos. Le he formulado inclusive un cuestionario de 6 preguntas al jefe de gobierno sobre su convocatoria que era la Constitución de la Ciudad de México, donde le hago pues cuestionamientos severos. Utilizo curiosamente una conferencia que nos dio Porfirio Muñoz Ledo en el 2011, una extraordinaria conferencia sobre una ciudad libre, cuando él quería ser jefe de gobierno, y delinea todo un proyecto de Ciudad de México. Lo que se puede hacer, de acuerdo con esta visión de Muñoz Ledo de aquel entonces, realmente es demasiado vasto. Se puede constituir una ciudad realmente de avanzada, de vanguardia en el país, donde los derechos ciudadanos, donde las libertades, donde las instituciones existentes se consoliden y permitan realmente una forma de vida, derechos sociales amplios para toda la población, instituciones que contrasten con las federales, por ejemplo, lo que tiene que ver con las relaciones laborales, que permita que haya más derechos para los trabajadores, y obviamente que se establezcan condiciones económicas para resolver problemas de fondo, como pueden ser los problemas del desempleo, la falta de ocupación. Entonces, un proyecto constitucional concebido en los términos que plantea Muñoz Ledo en esta conferencia
y que yo aquí reproduzco en los cuestionamientos a Mancera, sería realmente lo máximo. Pero, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que yo concluyo? Que la Presidencia de la República, el Gobierno Federal, el PRI, han aprobado, han impulsado la aprobación de una reforma que es muy mañosa, porque dan una autonomía muy relativa. No vamos a ser un Estado más del Pacto Federal, vamos a disfrutar de autonomía. Y la soberanía que se plantea pues es una soberanía acotada. Porfirio sacó un artículo el sábado pasado, ya ven que el viernes se promulgó la reforma política. Entonces estoy escribiendo un texto, ese sí se lo voy a leer, que estoy dando la mayor difusión posible, que se llama Los sofismas de Porfirio Muñoz Ledo, soberanía al 60%, Cuauhtémoc Velasco. Dice Porfirio que con la publicación de la reforma a la Constitución relativa al régimen político de la Ciudad de México, se abre la vía para la plena autodeterminación de la capital. ¿Cuándo? 1. La reforma aprobada no le permite a la ciudadanía de la Ciudad de México elegir plenamente a sus constituyentes, ya que solo podrá hacerlo con el 60% de ellos. Inciso A. Inciso B. El Congreso de la Unión, no el Poder Legislativo local, aprobará anualmente el techo de la deuda nacional. C. La Federación seguirá determinando el fondo de capitalidad en forma unilateral, ya que no tendrá que apegarse a Fórmula 1. D. El presidente de la República conservará el mando supremo de las fuerzas de seguridad pública y en consecuencia podrá remover al secretario de Seguridad Pública. 2. Afirma Porfirio que con el propósito de deslegitimarla se argumenta el supuesto peligro de perder los avances alcanzados. Una de las cosas que me plantearon las preguntas a Mancera es si no se puede aprovechar esta coyuntura pues, para darle marcha atrás a conquistas sociales que ha alcanzado la Ciudad de México a través de luchas sociales muy importantes, pero que ahora se pueden limitar. Y retomo, por ejemplo, lo que decía Porfirio, la plaza, el Zócalo, la plaza del Zócalo, fue durante muchos años, durante la hegemonía priista, la plaza del presidente de la República. Quienes hayan vivido aquellos años, quienes ahora son jóvenes maduros, se podrán acordar que cuando venía algún mandatario, el presidente quería agasajar, bueno, se hacía una concentración en la Plaza de la Constitución, ¿sí? O en el informe presidencial, bueno, pues era el presidente que lucía o los desfiles del 20 de noviembre o del 15 de septiembre, en fin, perdón, 16 de septiembre. Entonces, era la casa del presidente de la República, pero con las movilizaciones sociales, con todo lo que se generó después del 85, se fue constituyendo en el espacio de protesta en la Ciudad de México. Y ese espacio de protesta pues, se ha ido modificando, porque ahora, en los últimos años, bueno, hasta de estacionamiento ha servido la Plaza de la Constitución para eventos promovidos por la Presidencia de la República. Entonces, y también pues ha habido un acotamiento a la libertad de expresión, a las protestas sociales. Desde el 1 de diciembre de 2012, ya recordarán que hubo una represión fuerte y que mucha gente fue a parar a la cárcel. En ese día hubo mucho vandalismo.
encapuchados fueron y destrozaron comercios y vidrios en la Avenida Juárez, en Madero, etc. Pero la policía no los reprimió a ellos, sino a las gentes que por ahí circulaban pan. Fueron los que aprendieron, ¿no? Y fueron los que se fueron a la cárcel. Y esta situación se repitió durante varias veces en 2003. Y lo digo porque eso lo cuestionamos y lo señalamos y lo denunciamos desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Entonces, una de las preguntas que le formulo al jefe de gobierno es si ahora sí ya definitivamente y de manera plena, pues la Plaza de la Constitución va a volver a ser el espacio del presidente de la República, ¿no? Y va a perder ese carácter libertario que ha tenido y que ha sido, digamos, que la plataforma que ha permitido que muchas libertades se consoliden en la ciudad de México. Y como eso, hay otros derechos sociales, particularmente todo lo que tiene que ver con la mujer, que en un descuido, no de manera abierta, pero con letra chiquita, pueden empezar a limitarse esos avances. Ustedes saben que yo lo he visto recientemente en el Face. Hay estados de la República Mexicana, Guanajuato, en el Callejón del Beso. Si ustedes le dan un beso a una mujer, si una pareja se besa, van a la cárcel. No está permitido, aunque sea el Callejón del Beso. O las mujeres no pueden usar minifalda, no pueden usar pantalones, en fin, cosas que a nosotros nos parecen descabelladas, pero que existen en el interior de la República Mexicana. Y entonces, en un descuido, los avances se pueden perder. Y es lo que yo le cuestiono a Mancera, ¿no? Por eso, les digo, en el punto número 2, afirma Porfirio que con el propósito de legitimarla se argumenta el supuesto peligro de perder los avances alcanzados, ya que nada es más ajeno a la verdad. Si consideramos el principio de progresividad estipulado en el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que estipula que no se puede retroceder en las conquistas avanzadas, cuya violación flagrante la ciudadanía capitalina no lo permitiría en modo alguno, dice Porfirio. Lamentablemente, digo yo, la configuración del constituyente no favorece la representación ciudadana, por el riesgo de imposición que significa el que no se elige en forma completamente democrática por los habitantes de la Ciudad de México. A esto se agrega que los ciudadanos independientes que quieran contender deberán reunir 70,000 firmas para registrarse, cuando en las últimas elecciones locales el asambleísta más votado obtuvo 31,742 sufragios, y tampoco se prevé algún referéndum que le permita a la población manifestarse. Así, uno se pregunta, ¿a cuál ciudadanía se refiere Muñoz Ledo? Recordemos también su afirmación de que una constitución no solamente define una forma de gobierno y establece una carta de derechos, sino que se concibe en su contenido y significado como el proceso mediante el cual la ciudad se constituye a sí misma y empodera a sus habitantes, de modo que el pueblo de la Ciudad de México se autodetermine y defina cuál es la manera en que quiere estar organizado de acuerdo con la Constitución Federal y los tratados y convenios internacionales que México ha suscrito y que hoy tienen plena vigencia en el país. Por lo que le preguntamos a Muñoz Ledo, como le hicimos al doctor Mancera, con la configuración de la reforma política en comento y en particular de la próxima Asamblea Constituyente, hay bases fundadas para pensar que el pueblo de la Ciudad de México se va a autodeterminar y por lo tanto a definir la forma en que quiere estar organizado, cuando se podrá elegir al 60% de los constituyentes. Con este porcentaje podrá lograrlo. Lo conseguirá con una asamblea donde el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados podrían contar con 31 diputados que, como Muñoz Ledo lo ha señalado en aquella conferencia que les digo, él dijo, tuvo
sistemáticamente se refiere al PRI y sigue teniendo una clara resistencia a la autonomía de la ciudad, que es el exudado de una cultura política tradicional y refractaria. Son las palabras de Porfirio. ¿Sí? Porque efectivamente el PRI ha saboteado todos los intentos de reforma política que se han hecho hasta el último. Porfirio reconoce que la autonomía alcanzada será distinta a la de los organismos autónomos constitucionales y señala que la autonomía que se concede a la Ciudad de México es la potestad, entrecomillado, o entre comillas lo que dice, de regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, al ejercer el pueblo su soberanía, artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que toca a sus regímenes interiores, según las particularidades de cada uno. Se protege. Así, en principio para nuestra ciudad, no aplica puntualmente lo que dice el artículo 115 constitucional, que a la letra señala: los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre. Señalo yo, la Ciudad de México no es un estado integrante del Pacto Federal, sino algo parecido, una entidad federativa. Así se definió en esta reforma política. Tampoco tiene como base a los municipios, sino algo parecido, las alcaldías. Ni puede ejercer el pueblo plenamente su soberanía, solo puede elegir al 60% de los diputados encargados de elaborar su constitución, ni puede endeudarse en forma autónoma porque su deuda la seguirá autorizando el Congreso de la Unión. Y el mando supremo de las fuerzas de seguridad pública no lo tendrá el jefe de gobierno, sino el presidente de la República. En suma, la Ciudad de México tiene una autonomía matizada y una soberanía acotada, no los atributos plenos que le atribuye Muñoz Ledo a la reforma relativa al régimen político de la Ciudad de México. Por eso yo le pongo al artículo los sofismas de Muñoz Ledo, soberanía al 60%. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes para cualquier. Mi querido Cuauhtémoc, muchísimas gracias por estas reflexiones. Ahora, para dar cabida a esta interlocución, a este taller de trabajo, yo quiero pedirle a los compañeros que deseen hacer uso de la palabra, ¿sí?, tuvieran la gentileza de así hacerlo. Por favor, Eduardo, te pediría que te acerques para acá, sí, para que se quede grabado en la televisora. Primero me doy cuenta que Roberto Villaseñor Aceves estima, quiere muchísimo el exdiputado local Porfirio Díaz. Lo estima y admira los esfuerzos y la capacidad que usted tiene para sintetizar la problemática más importante que ha tenido la ciudad en siglos, desde la conquista, la independencia, y sintetiza hablando de qué piensa Mancera, qué piensa Cuauhtémoc Cárdenas, y felicito otra vez a Roberto Villaseñor por juntarnos, reunirnos aquí, discutir uno de los temas más importantes de la Ciudad de México en toda su historia. Eso del 40% y del 60% de las gentes que se van a incorporar, y de las limitaciones que el PRI y el Ejecutivo Federal le imponen a la ciudad, en lugar de avanzar, como ustedes bien lo dicen, con mucha claridad, nos atrasamos, vamos para atrás. El espacio del Zócalo, las libertades de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, y de la autonomía económica, la policía restringida. Realmente hay que ponerse muy preparados para dar la lucha que se tiene que dar, que seguramente usted está encabezando, y felicitarlo por todas sus expresiones muy claro, muy sencillo, muy concreto, y le felicito por su intervención,
no es calidad que vinieran 200 o 500 gentes ahora, es calidad de personas que aquí se encuentran con una gran capacidad de trabajo, comandadas en gran parte por usted y por Roberto Villaseñor. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Nada más quiero decirles, yo saqué una infografía, tenemos una asociación civil que se llama Voces Ciudadanas por la Transparencia. Entonces, en una infografía muy elemental, ustedes pueden ver lo que se planteaba con el Distrito Federal, lo que ocurría con el Distrito Federal y lo que va a pasar con la Ciudad de México. Y después, la conformación de la Asamblea Constituyente, algunas preguntas que reproducen lo que les he comentado, y luego hago una alerta y finalmente llamo a constituir el Frente Ciudadano por la Defensa de las Libertades y los Derechos Sociales en la Ciudad de México. Pero más que hacer una movilización masiva, lo que voy a hacer es a promover una discusión muy amplia. Estos temas los voy a subir, obviamente, a la página. Aquí vienen los distintos las páginas: voces por la transparencia, @gmail.com, vocesciudadanas.org. Ahorita vamos a pegar algunos de estos para que quien quiera darle seguimiento a este tema pues tenga la oportunidad de hacerlo. Vamos a publicar también información que está por salir el día de hoy en la convocatoria del INE, los términos en los cuales se van a llevar a cabo las elecciones. Vamos a subirlo también a la página y voy a hacer una inauguración oficial de este portal. Yo espero en unos 8 o 10 días poder ya hacerlo y me dará mucho gusto que nos acompañen, ¿no? Y que sobre todo, bueno, pues yo creo que es un tema que nos va a afectar, ¿no? Entonces sí es muy importante pues involucrarse y dentro de las posibilidades de cada uno hacer sentir su voz. Esto es lo que yo quería comentarles en forma de cita. Le damos el uso de la palabra a don Fernando Sánchez Ramírez. Qué bueno que en esta casa se acomidan a tocar un tema toral de la vida de la ciudad. Qué bueno que el compañero Cuauhtémoc manifiesta que hay inconformidad, que falta una comunicación más amplia hacia el pueblo de lo que sucede, y cuando él nos da el número de diputados constituyentes y de la forma en que se integra esta lista y de la cual hay una sobrerepresentación de algunos partidos, porque el hecho de que las cámaras declaren su obligación de nombrar 14 miembros cada una de ellas, el gobierno federal y el gobierno local de la Ciudad de México, 6 cada uno, implica que tenemos nosotros un grupo de 100 legisladores que sabemos su procedencia, pero desconocemos algo que es importantísimo. ¿Cuál es el criterio y con qué perfil se les va a nombrar? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el perfil?
cuáles son los mínimos o los máximos de responsabilidad y conocimiento de asuntos de la ciudad que garanticen que la discusión de la constitución política del Distrito Federal está en manos de gente responsables, con sapiencia, conciencia y con responsabilidad. Esto es una cosa que tiene metido a todos en la pregunta que no tiene respuesta. Para mí, que tengo muchos años de transitar la vida social y de la vida política, esto es una falta de respeto a la ciudadanía. Una falta de respeto porque con el mayor cariño y el mayor respeto a los compañeros políticos y a los partidos políticos, esto no va a reflejar las carencias, las faltas que vivimos, y lo cual convierte a muchos mexicanos en la Ciudad de México en mexicanos de segunda. Por ejemplo, quiero referir un mundo que yo conozco profundamente, el de los trabajadores sin salario patronal, los cuales no tienen garantías sociales, los cuales no tienen derechos sociales en la Constitución que actualmente rige los destinos del país. Ni en el artículo 123 ni en el 27 hay derechos para millones, más de 30 millones de mexicanos en el país. Esto se va a reflejar en la Ciudad de México. Para nadie es un secreto que en la Ciudad de México el reglamento de mercados data de 1951. Esto es un reglamento obsoleto, viejo, inaplicable. Y que el comercio de las vías públicas, que son cientos de miles de gentes, operan sin que exista una ley del comercio popular en la ciudad. Estos viven en la anarquía. Y esto se repite en el momento en que el diputado llega a discutir las leyes para aprobarlas o para exponerlas sin tener conocimiento del drama que viven en una ciudad como la nuestra, que es eminentemente urbana. No es una ciudad fabril, no es una ciudad de campesinos, es una ciudad eminentemente urbana. Más del 70% de la gente se desenvuelve en el comercio, en los servicios y en los trabajos. Entonces, nosotros necesitamos tener voz. Y yo tengo algunas semanas buscando eco a la posibilidad de que podamos nosotros construir en cuestión de días un sobrepeso, un contrapeso a lo que es el Congreso Constituyente oficial y hacer un Congreso Constituyente ciudadano, en el cual se integren académicos, estudiosos, se integren líderes sociales, políticos, hombres, mujeres, estudiantes, jóvenes, viejos. Todos los sectores de la sociedad tienen posibilidad de integrarse a este Congreso Ciudadano y podemos trabajar con ellos. Tenemos el auxilio de maestros, de doctores en Derecho Constitucional, y tenemos gentes con largas trayectorias sociales que conocen y que saben qué es lo que necesita la ciudad para que la ciudad sea una ciudad de avanzada, una ciudad que pueda ser el ejemplo en el país de lo que es el derecho social y lo que son las garantías que el pueblo espera para poder transitar en la vida con igualdad de derechos que los demás. Sin embargo, nosotros tenemos que resolver. Nos ungimos, nos unimos,
al proyecto original o decidimos nosotros y nos damos el derecho, que además lo tenemos, de acuerdo con la propia Constitución. Nosotros, en la mayoría de los 18 años de edad, adquirimos un título que es más importante que cualquier título universitario. Adquirimos el título de ciudadano. Como ciudadanos, somos los responsables de lo que sucede en este país. Entonces, yo sí creo que es importante decidirnos primero como una propuesta, estudiarla, platicarla, sobre la posibilidad de que podamos en unos días estar convocando a un Congreso Constituyente ciudadano de la Ciudad de México. Y esto tendría no solamente el Congreso ahorita la posibilidad de presentar propuestas de iniciativas de ley, sino que podría también buscar las reformas necesarias a las leyes existentes. Podría ser la red social, política, la red ciudadana, rumbo al nombramiento que vamos a tener de los alcaldes y demás miembros de estos órganos de gobierno. Nosotros, por costumbre, siempre transitamos de la mano de los políticos y de los partidos políticos. Pero aún se ha parido una nueva forma de organizarse, muy importante, históricamente importante, que es la organización de los propios ciudadanos. Nosotros necesitamos gentes de la calidad de Cuauhtémoc, esa calidad de hombres que hablan como ciudadanos, no como políticos, que piensan como ciudadanos, no como políticos. El político siempre piensa en su ascenso personal en la política y los intereses de su propio partido. Nosotros necesitamos crear una asamblea constituyente ciudadana que por primera vez piense en los intereses de los habitantes de esta gran capital hoy ciudad. Entonces, pues, yo propondría que quedara como un punto de propuesta la posibilidad de que se pudiera convocar una próxima asamblea. Yo me comprometería, nos comprometeríamos, si es que hay acuerdo, a reunirnos en un lugar grande. Podría ser el propio Club de Periodistas, podría ser el Museo de la Ciudad de México, podría ser un recinto grande con una finalidad: darle voz a la gente, darle la oportunidad a la gente de que diga que los trabajadores no asalariados, los cuales dependen de un decreto presidencial, de la noche a la mañana se han quedado sin nada, los cuales señalan que las mujeres del trabajo doméstico no han sido tomadas en cuenta y representan en la Ciudad de México 300, 400, 500 mil mujeres. Y las gentes del trabajo sexual, y las gentes de los mercados públicos, y los artesanos avecindados en la ciudad, y los campesinos de la periferia de la ciudad, que el artículo 27 en ningún momento se compromete a darles un piso o una vivienda digna, porque son campesinos. Y a los choferes del volante de transporte público, y los voceadores, y los periodiqueros, y los billeteros,
y todo este segmento gigantesco de gente en la ciudad, algo tiene como dos cosas. Una, no tiene patrón con una relación obrero-patronal y por lo tal no están sancionados en el 121. Lo otro, los campesinos, el artículo 27 lo único que señala como obligación del Estado es dotarlos de la tierra en sus diferentes formas, del agua. A veces había vino, préstamo, banco. Muchas de esas cosas hasta el precio de garantía se termina. Salinas de Gortari reformó esta ley para pervertir la relación del campesino con la iniciativa privada. Y hoy, como vemos en Tabasco, vemos Chiapas, en los lugares, Sonora, Sinaloa, el campesino tiene la libertad de asociarse con un rico para ser más pobre y más mísero. Entonces la Ciudad de México reclama una ciudad moderna, una ciudad con justicia, con transparencia, con rendición de cuentas, una ciudad donde cambien las cosas para que sean diferentes, no el gatopardismo de cambiar todo para que todo siga igual. Yo en lo personal pido una disculpa si excedo a veces de tiempo y de las invitaciones fraternales que me hace mi hermano Roberto. Pero no tengo muchos lugares donde hablar. A mí no se me permite muchos lugares. Pero aquí tengo esa confianza. Con esa confianza pido una disculpa y pido que ojalá Me parece que es de lo más importante lo que ha dicho don Fernando. Y yo creo que sería muy importante esta iniciativa que les ha propuesto materializarla. Yo lo que, si me permite, don Fernando, yo le haría algunas sugerencias en base a mi experiencia política de cómo se puede organizar un trabajo político y hacer sentir una demanda. hay razón de hacerlo. Hay razón. Entonces, yo lo que le propondría a usted, obviamente aquí a Roberto y a todos ustedes, es que pudiéramos llevar a cabo una reunión con más asalariados. Inclusive podemos tomar, si te parece, Roberto, como centro de trabajo de reunión este local y hacer una reunión con más asalariados, hacer una reunión con domésticas, con trabajadoras sexuales, con artesanos, con campesinos, con boceadores, y en cada caso, y todo lo demás que ustedes citan, literos, etcétera. Y en cada caso ir sacando las demandas principales, ¿sí? Y esas demandas podemos, en principio, comenzar a analizarlas a través de Voces Ciudadanas por la Transparencia, subirlas al portal, pero también vamos a ir haciendo ediciones masivas. Ya tenemos preparado un periódico. No venía bien preparado, ¿no? Entonces, de cada reunión podemos ir haciendo un periódico e ir dándole una distribución masiva e ir haciendo conferencias de prensa. Y entonces que los planteamientos que se vayan haciendo vayan teniendo el eco y la proyección necesaria. Ahora, sugiero que, aprovechando
que Roberto dispone de este local, que aquí se hagan las reuniones. Pero el día que hiciera falta hacer una reunión más amplia, podemos conseguir un local más amplio. Si hay que llevar 500 gentes, pues buscamos un local para 500 gentes. El club de periodistas reúne, se pueden reunir hasta unas 300 gentes. Puede ser el club de periodistas y también como una sede alterna. ¿Perdón? Pues Narciso, esa voz que no sé de dónde proviene, de las profundidades, yo creo. Podemos aprovechar esa voz de ultratumba y entonces aprovechar el Estunam. Y aquí también está diciendo el Frontón México. En fin, yo creo que lo importante sería poner en marcha esta dinámica, y comenzar cada semana a hacer una reunión e ir generando toda esta dinámica, subiendo los planteamientos, haciendo la publicación, haciendo la conferencia de prensa y desatar todo un proceso para hacer que estas demandas se tomen en cuenta y desembocar en el Congreso Constituyente. Y lo planteo así porque de otra manera, si nada más se hace el Congreso Constituyente, se reúnen 500 o 1000 gentes, se llama la atención, se saca una declaración y de ahí no pasa el asunto. ¿Sí? Entonces, que el Congreso sea la vertiente final para rematar, pero después de haber hecho todo este trabajo político, de organización, de comunicación, que permita que estas demandas se perciban y sean tomadas en cuenta. ¿Qué le parece? La idea que yo manejo al respecto es de que lo que necesitamos nosotros es un grupo, no más allá de 20 o 30 gentes, que sean los convocantes a una reunión ciudadana en la cual quepan las gentes sin filiación, sin excluir a nadie por ninguna razón y que sea plural. Y ya nosotros podemos crear incluso una directiva de carácter colegiado para que no tengamos dirigente y para que no tengamos color. Esto necesita tener pluralidad. Hay gentes de las universidades, hay gentes de las academias de profesionistas, hay mucha gente que quiere participar. ¿Qué es lo que necesitamos reunirnos? Estar de acuerdo en que tenemos razón de hacer este movimiento social que es gigantesco en la ciudad, que es gigantesco, y que tenemos la posibilidad de que una docena, o 10, o 20, o 5, o 2, o 3, sean quienes convoquen ya a esta. Necesitamos quien convoque. Puede ser un pool de organizaciones, puede ser un pool de personalidades, puede ser un pool de ciudadanos. Lo que necesitamos es que quien convoque no mantenga el color de sus creencias y de sus intereses. Necesitamos pluralizar, que participen activamente las mujeres, que participen las gentes de la tercera o cuarta edad como la mía, que participen los jóvenes, y si hay algún politécnico, algún universitario, hacerlo sentir que ahí está la universidad, que está el politécnico. Estamos a hacer un movimiento grande, compañero, gigantesco, que nos va a servir de contrapeso para la próxima elección que vamos a tener. De contrapeso. Ya este movimiento ciudadano, este Congreso, tendrá también la libertad en el futuro de hacer las alianzas necesarias con quien piense y empuje nuestras propias ideas de autonomía y de libertad de la ciudad.
Y yo creo que estamos construyendo bien, compañero. Y usted es una gente que yo admiro y quiero mucho. Lo mismo a Roberto, lo mismo a todos ustedes. Y como ustedes, allá afuera hay cientos de gentes así, que le quitan a veces un poco de tiempo a su familia, a su trabajo, para participar en las cosas sociales y políticas de la ciudad. Son gentes que quieren la ciudad, son gentes que aman a su padre, son patriotas. Entonces, compañeros, necesitamos una o dos reuniones prontas, porque esto se acaba, para decidirnos cómo convocarnos. Podemos convocar en una rueda de prensa en este salón, es muy digno este salón. Podemos organizar un desayuno en el Madrid, en el lugar que les quiere, lo pagamos. Y damos a conocer un boletín de prensa, en el que la noticia principal es que la ciudadanía de México, ante la poca claridad y poca comunicación e información de los responsables de crear el órgano constituyente de la nueva Constitución, han determinado tomar las cosas en sus manos para no quedar relegadas en un acto de tanta trascendencia, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones. Es un derecho que nadie nos puede quitar, que no tiene discusión. Tenemos derecho. Ahora es cuestión de llenarnos también de orgullo y de responsabilidad y de hacer que otras gentes, así como ustedes participan, quieran participar. Ahí está una red ciudadana que va a tener gentes en cada una de las 16 delegaciones, que va a tener gente en cada una de las colonias, de las unidades habitacionales. Ahí está un fenómeno político que pueden hacer un acto trascendental que en años, lo decía el compañero, desde épocas de la colonia, de la revolución, etc., tenemos que arrastrar por las leyes con las que se constituye el Distrito Federal. Vienen de época de Juárez, Cuando se hace la Constitución del 57, pues encuadrarnos ahí con el nacimiento también del distrito. Entonces, compañeros, eso no tiene mucha presión. Yo me gustaría que pudiéramos convocarnos a una segunda reunión y en la tercera reunión se hace un comité a propuesta de ustedes. Propongan ustedes. Yo no quiero tener más. ¿Qué parece el próximo? Yo estoy aquí y si tú lo permites, ya traemos gentes nuevas también. Digo, si tú lo permites. Y lo que a mí me interesa mucho es que con el mayor respeto le pidiéramos al compañero Cuauhtémoc que vea su agenda. Si él puede acompañarnos el próximo miércoles, estamos aquí. ¿Miércoles o jueves? No, el día que ustedes digan. A las 12, ¿les parece? Miércoles a las 12. Y traemos una serie de organizaciones que ya platicamos con ellas y quieren jalar. Órale. Adelante. ¿Sí? Nada más un agregado muy importante de algo que usted mencionó. Esta tarea yo la veo desde el punto de vista social y político. Sin embargo, sí tiene una parte jurídica muy significativa. Usted mencionó a varias organizaciones de abogados que estuvieran dispuestos a participar. Hay que invitarlos también. Yo me encargo de un par de doctores en Derecho Constitucional. Son especiales. Muy bien, pues que no se diga más, ¿verdad? Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 12 del día. Bien, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Le quiero pedir, aunque está muy bien acomodado en un sillón muy cómodo, que tenga la gentileza de venir para acá, para que pueda hacer uso del micrófono y se quede grabado. Sergio, antes de que hable Narciso, ¿quieres acercarse?
Ya ahorita vamos a Israel, ¿quieres hacer uso de la palabra? Saludos, buenas tardes a todos. Qué bueno que tengan a disposición, agradeciendo aquí al maestro Cuauhtémoc, a don Roberto, a todos los presentes, a la Nacional Liga Nacional. Y también prestarle la estructura y la infraestructura de la Federación Ciudadanos en Movimiento, está en nuestra página web, donde pegaremos, si así lo considera conveniente, el maestro Cuauhtémoc, sus post-its y toda la parte de información pública. Y sobre todo, ahora que me llegan unos nombres propuestos para que está ya en el Vox Populi ahí para ocupar los diputados constituyentes, hay muchos perfiles que en lo particular no comparto para ocupar esos escaños como diputados constituyentes, que en su momento ya les haré conocer esos nombres, los tengo ya aquí en mi celular. Yo creo que parte fundamental de la Ciudad de México es conocer la ciudad, ¿no? O sea, ¿cómo vas a constituir un congreso de una ciudad que no conoces? La otra parte fundamental es que tu perfil tenga algún expertise político, de liderazgo social, y de tu profesión puede darse el carácter, porque si bien es cierto, un diputado tiene a su cuerpo de asesores, pero siempre el diputado te va a decidir qué hacer como individuo, ¿no? Entonces, eso se me hace muy importante, que no lo veo que se haya comentado mucho, seguramente don Porfirio lo haya observado, que los perfiles de estos diputados constituyentes tienen que tener pues, una técnica legislativa y una práctica parlamentaria, ¿no? Fundamental. Como abogado, creo que, en mi opinión, en ese aspecto, aún a pesar de que unos abogados carecen de mucha técnica legislativa y práctica parlamentaria, no hay ninguna escuela en la universidad que forme diputados, ni que forme, habrá universidades que hablen del derecho parlamentario y universidades que hablen de la técnica legislativa y de cómo hacer una iniciativa de ley. Lamentablemente vivimos en un país que tenemos una ley de participación ciudadana estatales y Distrito Federal, de los cuales no participamos con una iniciativa de ley ciudadana, cuando tenemos toda la autoridad y toda la legalidad para presentar una iniciativa de ley. Es una de las cosas que hay que hacer, porque ahora en teoría existe. En teoría existe, pero la ley de participación ciudadana y los comités vecinales que se fueron refrendando a través de los años son inoperables. Digo, yo para mi punto de vista lo he dicho en repetidas conferencias que me han hecho el honor de invitarme en Panamá, Costa Rica, y cómo se ha llevado esta democracia y este nacionalismo, federalismo a través de todos los estados y distintas formas de gobierno, como la vez pasada la gran conferencia del maestro, que no recuerdo su nombre, que estuvo con nosotros aquí en la mesa, un gran maestro. Realmente es muy triste que la democracia no avance en México. El otro día estábamos en una reunión con intelectuales, empresarios, en el cumpleaños de don Fernando Martí, hace algunos años, y yo les comentaba que no conocemos, no somos una república democrática. Entonces dije, no, que sí, que no. Entonces hice un ejercicio, le dije, si me permite, don Fernando, todos les pongan sus credenciales y van a pasar uno por uno a decir cuál es su distrito electoral, su unidad seccional, su distrito local, su distrito federal, y el 99% no sabía nada más. Entonces realmente, si no conocemos nuestro distrito electoral, nuestra sección electoral, nuestro distrito local, nuestro distrito federal, pues cuál democracia, ¿no? Mucho menos a los perfiles políticos que ocupan esos escaños. Pues ¿cómo le vas a rendir cuentas si no sabes ni siquiera dónde estás viviendo? Ni siquiera sabes cómo se conforma tu forma de gobierno en el carácter legislativo, con el poder legislativo. Entonces yo me iría más por ese tema, ¿no? ¿Qué medidas se están tomando para que los perfiles y sea un congreso realmente, pues, constituyente, ¿no? Y que va a dictar la Constitución, o van a tener que elaborar la Constitución, la primera Constitución de la Ciudad de México como entidad federativa, como un estado más, ¿no? Esa sería mi participación y quedo a sus órdenes, y me tengo que retirar lamentablemente una reunión, pero muchas gracias por el espacio y Dios los bendiga a todos. Nos vemos el miércoles próximo. Buenas tardes a todos, compañeras, compañeros. Hemos escuchado a nuestro compañero diputado
a nuestro gran amigo Cuauhtémoc Velasco, quien ciertamente ha estado en varias legislaturas y aquí también en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. ¿Qué es lo que se pretende? Ahora es otra nueva historia que empieza, que inició Cuauhtémoc Cárdenas. Pero ciertamente esto no se ha terminado, sino nosotros tenemos que ir refrendando las cosas, tenemos que ir impulsándolas. Y lo que dice don Fernando, que los ciudadanos son los que debemos determinar. Aquí, en este espacio, hay muchos ciudadanos muy inteligentes, con muchas virtudes que debemos de aprovecharlos. Para este miércoles nos es bueno hacer una invitación general, que no quepa que vengan los medios de comunicación y que se lleven una sorpresa de parte de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí ya no queda más rollerismo, sino queda una cosa virtual, la realidad. Gracias. Gracias. Hugo Aguirre. Le voy a pedir al uso de la palabra, si no hay alguien más que quiera hacerla, a Narciso León, que a nombre del Consejo Nacional de Organizaciones manifieste una postura ciudadana y que pedirle que respalde este Congreso Constituyente Ciudadano. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias. Agradezco mucho la presencia aquí de Cuauhtémoc Velasco. Por cierto, también de don Fernando, que no me vino a ver a mí, es más antiguo, pero bueno. Hace unos días, cuando tuvimos un evento de otorgamiento de grados académicos, y unos días más anteriores, exactamente el 19 de diciembre, cuando Fernando habla de hombres sabios, Fernando, tú eres un hombre sabio, perdón. Y además, eres un doctor, se te ha otorgado ese grado académico, en base a que eres un hombre que ha sido un luchador social de esta ciudad. ¿Y quién mejor que tú para hablar de las necesidades de esta ciudad? Porque creo que a mí me faltarían años para tener la experiencia que tú tienes. Pero les quiero decir que yo todos los días viajo en el transporte público de esta ciudad. Y todos los días veo cómo esa masa amorfa sufrimos como sardinas en el transporte público de esta ciudad. Y que la gente es incapaz de hablar para pedirle a uno permiso para pasar. Lo hacen como vulgares autómatas. No hay un diálogo franco. Yo recuerdo que mi abuela me decía, hijo, sé cortés y pide permiso para pasar. Nadie en esta ciudad pide permiso para pasar. Y eso me revela que los ciudadanos de esta ciudad están acostumbrados a la imposición. Por eso no dialogan. Y menos cuando se tiene encima que mantener una familia proletaria. Y además con el problema del desempleo, porque la mayor parte de los trabajadores han perdido empleos y se dedican a la economía informal. Muchos de ellos, quizás las mujeres sean sirvientas, como vulgarmente se les dice chachas, sean prestadoras de su trabajo en casas, o sean sexoservidoras, o a lo mejor las muchachas de Iztapalapa vienen a trabajar hasta acá porque es mi recorrido. Yo tomo el metrobús y ahí veo así, venimos, principalmente en las mañanas y en las noches, porque se ve que los patrones de esta ciudad son tan infelices que ni tan siquiera se han puesto de acuerdo para regular los horarios
para que la clase trabajadora no vaya como vulgar sardina. Yo creo que las primeras trabajadoras que debieran de regresar a su casa después de la jornada de trabajo son las mujeres, porque tienen que llegar a cocinar, a darle de comer a los hijos y realizar las tareas. Porque a lo mejor muchos de nosotros, como buenos machos mexicanos, no lo vamos a hacer. Entonces, hay esas cosas que a mí me han permitido vislumbrar, porque desde el 97, ya de manera definitiva, yo me volví ciudadano de esta ciudad, valga la redundancia. Y por más que quiero irme, siempre hay algo que me atora. Yo quisiera estar en los portales de Veracruz ahorita, posando de la marimba, tomando un café, una buena cerveza y cabrones para pegar. Pero estoy mejor aquí porque saben que vine a hacer campaña para ganar esta ciudad y la ganamos. Y desde entonces no me he ido, y por más que hago por irme, siempre hay algo que me detiene. Y eso creo que es parte de un destino manifiesto de buscar precisamente lo que se nos quiere quitar ahora y someter, la democracia para esta ciudad. Porque después de tantos años, más de 100 años, cuando el famoso periodista norteamericano Krillman le pregunta a Porfirio Díaz si México está capacitado para la democracia, para vivir en democracia, Porfirio Díaz piensa que sí. Pero en realidad se han hecho todos los intentos porque no seamos una sociedad democrática. Pero no en el sentido de la democracia de Alexis Tocqueville, de los Estados Unidos de Norteamérica, sino en el sentido de la democracia como la define el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una forma de vida en donde los ciudadanos de esta república, porque somos una república, aunque tengamos un monarca sexenal, somos los ciudadanos. Hace rato decían que lo más valioso es conseguir la tener 18 años, sí, porque yo recuerdo en las clases de historia universal, lo más valioso para los franceses cuando la revolución era hacerse llamar ciudadano. Entonces, nosotros como ciudadanos estamos en nuestro derecho de luchar por hacer concreta esa democracia, pero esa democracia mexicana. Yo no estoy pensando en la American Democracy, yo estoy pensando en la democracia mexicana, donde todos tengamos trabajo, bien pagado, techo, alimentación, educación para nuestros hijos y para nosotros mismos. Es decir, una forma de cultura democrática en donde se nos permita crecer como ciudadanos libres. Entonces, esa reflexión me llevó a mí, para el día del otorgamiento de los grados académicos, escribir precisamente algo de lo que ahora nuevamente voy a leer. Esto está fechado el día 29 de enero. Lo que, a mi parecer, y hay algunas coincidencias con Fernando, voy a proceder a dar lectura al documento. La reforma política, puro jarabe de pico del presidencialismo, para someter a la ciudadanía metropolitana del Valle de México a la dictablanda tricolor. Hoy desaparece el Distrito Federal y nace la Ciudad de México. Este hecho marca el parteaguas histórico de la regresión democrática de una zona metropolitana mexicana, donde las luchas ciudadanas marcaron las diferencias entre avanzar por la vía democrática o ceder ante el nefasto y dictatorial autoritarismo presidencial mexicano. El Distrito Federal, hoy Ciudad de México, ha sido el mal ejemplo, porque ha cuestionado y enfrentado ese nefasto presidencialismo dictatorial. Por eso hoy el presidencialismo le pasa la factura a la ciudadanía y con un golpe de timón o madruguete, como dijera Martín Luis Guzmán, la política mexicana se conjuga en un solo verbo, madrugar, desarticula mediante decreto al más puro estilo de los viejos caudillos de la Revolución Mexicana a esa oposición ciudadana. Esa oposición ciudadana que día a día demanda más democracia, transparencia, rendición de cuentas, cese de la impunidad, desaparición de fuero, fin a la corrupción y mejores condiciones generales de vida. Fue puesta en la lona por un madruguete orquestado desde las entrañas del poder bicameral, simple comparsa del Ejecutivo Federal que ha permitido este golpe de Estado contra la ciudadanía. Este voto de reforma política que se aprobó
justo 2 días antes del Día del Niño del año pasado, permiten que mediante un decreto se desmantele todo lo logrado por las movilizaciones ciudadanas desde las épocas del movimiento ferrocarrilero de fines de los años 50, que exhibió el poder absoluto de un presidente que, mientras apoyaba la revolución cubana en el exterior, en México encarcelaba a los trabajadores ferrocarrileros bajo la acusación de disolución social. La reforma política para la creación de la Ciudad de México es un burdo peñastein con que se busca apuntalar al grupo Atlacomulco, que hoy desde Los Pinos desmantela y encadena, como si se tratase de un leviatán, todas las reformas, cambios e instituciones democráticas creadas por la voluntad de los ciudadanos de la zona metropolitana del Valle de México, para que no sean un peligro y se forme un dique en sus afanes por perpetuarse en el poder presidencial absoluto. La niña que nació hoy, antaño pensada como una princesa Ixtaccíhuatl, apenas abrió los ojos y ya el poder presidencialista la convirtió en una prostituta por un decreto que se llamará Ley de Coordinación Metropolitana, para que sea regenteada por un presunto tratante de blancas llamado Consejo de Desarrollo Metropolitano. Este vulgar gerente y padrote, que sin ninguna representación democrática se convertirá en la boxila de la política mexicana, al someter al jefe de gobierno y los alcaldes de la zona central del México urbano a sus dictados, para que estos acaten sus órdenes y aplaquen a los millones de ciudadanos que dejaron de votar por el PRI y sus aliados, cansados del autoritarismo y su hijasca, la corrupción. Se trata de ponernos de rodillas, con las manos detrás de la nuca, para que postrados los políticos pulqueros de Toluca hagan con todos nosotros lo que quieran, como ya se ve hoy con esta reforma, que es un vulgar jarabe de pico, que solo endulza, pero no cura ni un resfriado, mucho menos el terrible cáncer de la representatividad que viven hoy partidos y gobiernos. Gobiernos, como en el caso del Estado de México, solo han servido para que se elijan inmensas fortunas a partir del erario público, donde alcaldes y exgobernadores muestran de manera cínica y vulgar sus yates en marinas nacionales y extranjeras, o sus lujosos autos y mansiones de Miami, o exclusivos fraccionamientos del México ostentoso, reseñado por la revista Hola, que da cuenta exacta de los dispendios de la primera dama y sus hijas en el shopping center de Beverly Hills 90-210. Esta reforma política, que es una simulación al más puro estilo gatopardista, cambiar todo para que todo quede igual o peor, dice que los ciudadanos podrán elegir solamente a 60 diputados constituyentes. El resto de los 40, 14 serán diputados federales, 14 más serán senadores, y los 12 restantes, 6 designados por el presidente y los otros 6 por el jefe de gobierno, 100 al servicio de los integrantes del grupo Atlacomulco. Ahí radica la trampa, porque a como se ve el asunto, los intelectuales de la dictablanda priista, ramo verde ecologista, podrán con toda facilidad controlar la Asamblea Constituyente, que elaborará una constitución local a modo. Al final de cuentas, de todos modos, Juan te llamas. Es decir, el poder presidencial siga mandando por encima de instituciones y ciudadanos que verán vulnerada su soberanía por todos los lados o al vulgar queso gobierno. Lo más terrible es que para ser candidato independiente se necesitan 65,000 firmas. Hoy me hablaron los abogados del grupo de industriales de Vallejo para decirme que le aumentaron 8,000 firmas más. Se necesitan 73,000 firmas para ser candidato independiente. Cuando en las pasadas elecciones de 2015, el máximo de votos alcanzado por un asambleísta fue de 31,742 votos, pero además los candidatos independientes contendrán para ir a listas de diputados plurinominales. Si con todo esto no bastara, solo el jefe de gobierno podrá presentar la nueva propuesta de constitución. Es decir, los ciudadanos se pueden ir a freír espárragos con sus demandas y aspiraciones democráticas de tener una verdadera entidad, constitución, ser libres y soberanos. Porque así lo decidieron desde Toluca unos cuantos, pasando por encima de la voluntad de millones de ciudadanos que trabajan decentemente, pagan impuestos y votan para que les roben sus libertades y conculquen sus avances democráticos logrados en los últimos 50 años. Sin olvidarnos que entidades mexicanas, como ocurre en el Estado de México o Veracruz, violencia, crimen, narcotráfico, feminicidios, desapariciones forzosas o deuda,
rebasan cualquier dato o estadística creíble y aceptable en un mundo donde sujetos como el africano, Boko Haram, roba menores para convertirlos en sicarios de prostitutas, o el Estado Islámico y su Guerra Santa barren fronteras y producen millones de refugiados. Un mundo donde México ocupa el primer lugar en ignorancia y el sitio 87 en cuanto a transparencia se refiere. Pero además, la crisis de los precios del petróleo y la devaluación del peso nos tiene con el cuello en el filo de la guillotina del descontento social por la crisis económica y la falta de credibilidad de partidos políticos y gobiernos, sean del signo que sean. En estos últimos 50 años, los ciudadanos mexicanos vemos cómo políticos y funcionarios públicos se enriquecen y tienen toda clase de privilegios y exenciones, mientras que millones de compatriotas solo viven con menos de $2 al día. Esto nos obliga a salir a las calles a luchar por la democracia, los derechos humanos y mejores condiciones de vida, que hoy Enrique Peña Nieto y sus lacayos, como lo hubiera hecho Antonio López de Santana, Su Alteza Serenísima, nos quieren arrebatar para someternos sin derecho a nada. Por eso convoco hoy a los asambleístas amigos del pueblo a que marchemos juntos una vez más para defender lo que es nuestro y decir desde las calles y las plazas públicas: somos el Estado Libre y Soberano número 32, por encima de la voluntad del señor presidente, ciudadano a quien solo le importa enriquecerse a manos llenas y volar por el mundo en su lujoso avión de más de $700 millones en un país azotado por la crisis económica y con millones de pobres. El monarca sexenal debe entender por fin que no bajaremos la guardia y que los vamos a defender en la ciudad, que no es con Ángel, sino con héroes de la talla de Cuauhtémoc, Carlos Sigüenza y Góngora, Primo de Rivera, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, los niños héroes, Benito Juárez, Guadalupe Posadas, Francisco I. Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Demetrio Vallejo, Valentín Campa, José Revueltas, Barros Sierra, Eberto Castillo, Frida Kahlo, o las integrantes de la UVA, la Unión de Viejas Argüenderas, o todos los hombres y mujeres que se dedicaron y que dedican su vida por cambiar esta ciudad y demostrarnos que un mundo diferente es posible. No a la simulación de la reforma política de la Ciudad de México, a como nos la quiera imponer el nefasto y decadente presidencialismo mexicano. Los ciudadanos exigimos reforma política de la Ciudad de México de verdad, no de jarabe de pico, a las calles, para que la presión social derrote el nuevo golpe de Estado en marcha en contra de todos los ciudadanos que trabajamos y pagamos impuestos en la Ciudad de México. No a la reforma política de la Ciudad de México, elaborada de manera siniestra y monstruosa desde Toluca, para poner hincados a millones de ciudadanos de la zona metropolitana del Valle de México y asegurar el triunfo electoral del 2018 para el Partido Revolucionario Institucional. Gracias. A sus órdenes, señor. Hay una última manifestación, le pediría a Roberto Galindo tuviera la gentileza de acercarse para... Bueno, pretenderé ser conciso, ya nos alargamos, pero sí quiero tratar temas de palabras base. Hablamos de democracia, hablamos de comunicación, hablamos de educación, nos faltó de salud, que bastante salud mental nos falta, y sobre todo a nuestros gobernantes. Cuando se nos viene a la mente la palabra democracia, debemos de considerar que para que no sea una simulación, debe estar indexada la ética, que se dice fácil la palabra ética, pero no se da la ética cuando no se tiene en el sentimiento el beneficio común. Si nos referimos a México, México es un país
con un territorio riquísimo. En este país no debería haber un solo pobre con una mente normal, con una salud normal. Pero no es así. En este país hay un porcentaje superior de gente pobre y aún en miseria extrema. Y no se necesita ser tan inteligente ni sapiente para determinar la causa. Aquí el gran cáncer que tiene México son dos palabras: impunidad y corrupción. Y ahora, en nuestro libro, Angélica, mencionamos la indefensión, que es un síndrome en el que la mente se paraliza a la persona y no tiene capacidad de reaccionar y se la vive amargada nada más con resentimientos y odiando a los que han abusado. Entonces, la idea es que realmente no tengamos en desperdicio la tecnología moderna. Hay algo que yo he mencionado, casi es milagroso. Yo me comunico con mi hija que está en Tokio haciendo un doctorado, así, en el instante. ¿Qué ya me puso las palomillas azules que ya recibió la comunicación en todo? Estamos hablando de una lejanía de miles de kilómetros. Entonces no debemos de desaprovechar la tecnología. Y a esto me estoy refiriendo como comunicación. Debemos de aprovechar las redes sociales. Pero se dice fácil, las redes sociales. Pues sí, pero hay que hacerlas. Y hay que hacerlas con voluntad, con trabajo, con decisión. Hay que hacerlas con ideales. El momento no es ya de partidocracias corruptas, el momento es de participación ciudadana. Pero hay que despertar, hay que sacudir de esta indefensión en la que vivimos. Lo que tenemos que hacer es formar esas redes. Yo estoy iniciando una central mundial de comunicación ciudadana. Porque vámonos en grande, vámonos a los ciudadanos del mundo. Yo quisiera que todos los ciudadanos de México estemos en la red. Yo quisiera que todos los ciudadanos de los países de Latinoamérica estemos en la red para que tengamos realmente peso, y países del África y de todo el mundo. Los ciudadanos ya debemos de ciudadanizar los gobiernos. Es una verdadera vergüenza, a mí me da pena ver la Cámara de Diputados cuando supuestamente se está debatiendo, que para debatir hay que disertar, hay que razonar, y si hay ética siempre se estará pensando en el beneficio de la sociedad, no en el beneficio de mi partidito o en el beneficio de mi codicia personal. Entonces ya es el momento de que despertemos como ciudadanos. Parece mentira que se desarrolle una pasión que puede llegar hasta matar por un partido de fútbol. ¿Y dónde está la pasión de los padres por sus hijos? Que verdaderamente los estamos traicionando en todo el mundo, porque les estamos dejando una tierra devastada, contaminada, porque no estamos haciendo nada por su futuro. La infancia por su naturaleza es dependiente del adulto, pero si el adulto está enajenado, no puede haber democracia cuando no hay educación, cuando los gobiernos, en lugar de preocuparse por educar a su población, hacen todo lo posible porque se queden ignorantes y estúpidos, que los enajenan con telenovelas, con muchachitas buenísimas y muchachitos con el estómago marcado, o el abdomen marcado y eso, y muy muñequitos y muñequitas buenísimas. Ya con eso ya no se ve nada. Ya.
¿Y qué? Nos están destruyendo y no se hace nada en la población. Es importante que leamos sobre la indefensión. Y el ejemplo clásico lo tenemos en Auschwitz. 50.000 judíos no hicieron nada contra unos cuantos nazis que los mataban en frentes y separaban a los esposos y a los hijos y todo, y se quedaron en indefensión. Pero no nos vayamos tan lejos. Aquí en México tenemos indefensión desde la conquista, porque vinieron los españoles, hicieron lo que se les dio la gana con las mujeres, las violaron, les dieron hijos que después las tenían escondidas porque eran una vergüenza, y así hemos continuado, porque estamos en indefensión, no hacemos nada cuando vemos no nada más la corrupción, sino el cinismo, como si fuéramos un pueblo estupidizado, de puros babosos que no sienten pasión. Tenemos que tener pasión por la familia, tenemos que tener pasión por los hijos, pasión por la esposa, pasión del amigo, pasión. O sea, eso es educación. Antes de estar educando en los conocimientos, eduquemos los sentimientos. No hay satisfacción más grande que pueda tener el hombre en una constante cotidiana que servir. Se nos viene a la mente, no, tener un momento de eyaculación o de orgasmo es una intensidad de placer, sin nada más que es muy momentánea. Y la otra es permanente. Cuando el hombre se educa a servir, no tendríamos este tipo de gobiernos corruptos, ni tendríamos este tipo de relaciones humanas. En lo que prevalece es el abuso. Siempre ya se está pensando, se ha corrompido todo un pueblo, si la corrupción la tenemos por todos lados, vamos al médico y nos tranza, vamos con el alcalde y nos tranza, vamos con quien vayamos, tenemos que estar muy abusados, porque a lo mejor hasta nos operan sin necesidad de la operación. Entonces, en fin, tenemos ya que reaccionar. Entonces es muy importante que no desperdiciemos, tenemos la tecnología que la podemos así tomar casi como un milagro. Pues vamos a formar a ciudadanos del mundo, vamos a hacer las redes. Yo, como le dijeron, ni siquiera sabemos quién es el diputado, ni nos toma en cuenta. Es toda una anarquía. Está prevaleciendo el poder abusivo precisamente porque no tenemos educación, porque no tenemos pasión. Y conste que me estoy refiriendo, no tenemos pasión por nuestros hijos, no nos está importando, somos verdaderamente padres traidores, porque los estamos dejando en una desventaja gigante. Ya hablando de tanto abuso, se van a estar peleando el agua. Y no me refiero a mis nietos, hasta mis hijos ya se van a estar peleando el agua. En fin, entonces yo les invito a que tengamos esa difusión, a que en un momento nos organicemos, pero no nos organicemos en lo que se difunde, porque a veces lo comentamos, tenemos años y años y años de estar criticando y de estar diciendo, y dejas de escuchar un ambiente, 10 años, y siguen igual con lo mismo y no hacemos nada. Ya es el momento de estructurar toda una organización. Los gobiernos siempre han tenido la ventaja que están muy organizados, tienen perfectamente bien determinada la autoridad de independencia y se trabaja con un estado de temor del subordinado que no se va a enojar tanto el jefe, aunque sea un abusivo, aunque sea un arbitrario, ni modo, me quedo calladito porque si no me corre. Entonces ya tenemos que cambiar, tenemos que luchar. Y yo así lo menciono, y lo he mencionado en muchas ocasiones, tenemos verdaderamente que amar a nuestros hijos. Porque eso sí, desarrollamos pasión, como se los dije, por el fútbol y por las telenovelas y todo. Pero lo que es esencial e importante de trascendencia, ahí hacemos caso omiso. Les agradezco que me hayan atendido y sí me emociona. Tú estás en la red, Roberto.
Bien, yo quiero comentar un agradecimiento a todos los que vinieron, a todos los que han dedicado algo de tiempo a esta reflexión. Hoy, como Roberto Galindo, que nos hace el favor enorme de hacer una increíble reflexión sobre que el ejercicio del poder sin ética no es más que una tiranía. El día de hoy nos hacía una reflexión cómo el Estado Nacional Socialista, mejor conocido como el Partido Nazi, tuvo a millones de judíos sojuzgados que no levantaban la voz y estaban en estado de indefensión. Hoy por hoy me hace sentir que estamos frente a un poder abusivo y nosotros nos encontramos en un estado mental de indefensión. Cuauhtémoc, hoy por hoy nos toca a nosotros, nos toca el hacer el uso de esta responsabilidad histórica, y creo que tú eres un hombre que la vida le ha dado muchas oportunidades de privilegio, y que creo que finalmente, como don Fernando y todos los aquí presentes, que son hombres comprometidos con su patria, líderes naturales que quieren cambiar a México, estamos puestos para sacar adelante este proyecto. Y el día de hoy, en este gran proyecto, prácticamente donde ha surgido una idea de unos compañeros de crear un Congreso Constituyente ciudadano de la Ciudad de México, tenemos la magnífica oportunidad de hacer que esta ciudad y este país cambie de destino y dejemos de ser gente sin indefensión emocional, mental y física, a ser reivindicadores de nuestros derechos. Cuauhtémoc, muchas gracias por tu asistencia y te quiero pedir que declares, si gustas, con unas palabras, con una última reflexión, esta reunión de trabajo, este taller intelectual que vamos a continuar el próximo miércoles a las 12 del día. Muchísimas gracias. Pues nada más diría, para concluir, para rematar esta excelente reunión y la magnífica iniciativa que ha sido aquí de Liliana, en el sentido de que nos organicemos para impulsar un Congreso Constituyente, que es algo que realmente va a ser de mucha utilidad para la ciudad, y que espero que esta decisión tengamos la voluntad, la capacidad y el talento de cristalizar, que no se quede nada más en buenos deseos, sino que sea una realidad, que nos lleve a ciudadanizar la reforma política de la Ciudad de México. Muchas gracias y muchas gracias. Comandado entre otras gentes por Demetrio Sobe la Tijera, pero donde participaron una cantidad de organizaciones. También los actores políticos, particularmente el PRD. Y antes de eso, lo que tiene que ver con la corriente democrática que impulsó Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo y Miguel Martínez, fueron asumiendo cada vez más la demanda de que se constituyera a la ciudad con un gobierno autónomo. Esto se discutió en el 96, fue parte de la agenda política, pero finalmente no prosperó y la ciudad siguió siendo una ciudad que fue conquistando espacios. Se logró que se eligiera al jefe de gobierno, que hubiera una asamblea legislativa del Distrito Federal con funciones legislativas, antes una asamblea de representantes, para poder proclamar bandos de policía y buen gobierno. En fin, se vino avanzando, pero esta demanda de que se constituyera como una entidad más del Pacto Federal no logró cristalizarse. A nosotros nos tocó a principios del 2000 participar en un ejercicio durante el gobierno de López Obrador. Yo era diputado local y Ortiz Pinchetti coordinó un trabajo muy serio
y muy amplio para promover la reforma política de la Ciudad de México y que se constituyera en un Estado autónomo. El proyecto avanzó, la verdad se hizo un gran esfuerzo, se consultó a académicos, a intelectuales, a periodistas, se hicieron mesas de consulta, en fin, un trabajo bastante serio. Se armó el proyecto, pasó en la Cámara de Diputados, pero en el Senado, curiosamente, el grupo de Manuel Bartlett no permitió que avanzara. El paso de los tiempos, lo que se ha sabido es que había una demanda del gobierno a nivel federal o en el ámbito del gobierno de la ciudad, y no ha habido un diálogo, una explicación que alcance a todos los sectores de la población y que permita entender con claridad de qué se trata. Quiero decirles en primer lugar que en 1928 Álvaro Obregón decidió suprimir los ayuntamientos que habían existido durante el siglo XIX y hasta ese año, y decidió que se constituyera un gobierno central en la Ciudad de México designado por el presidente de la República. Entonces, a partir de entonces, la Ciudad de México se vino manejando como una dependencia del gobierno federal. Y al paso de los años se fueron haciendo algunas modificaciones. Echeverría constituyó durante su mandato las delegaciones, y en la siguiente década se empezó a despertar la inquietud de que el Distrito Federal tuviera autonomía, pudiera manejarse con voz propia y tomar las decisiones que fueran necesarias para su desenvolvimiento. El Distrito Federal estaba regulado por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se aceptaba cuál debería ser la forma de gobierno, que con la movilización social que se dio particularmente a raíz del sismo de 1985 y el despertar social que se dio en aquel entonces, se vino configurando cada vez más una demanda de que se constituyera al Distrito Federal en un estado más de la federación. A principios de los 90 hubo inclusive un gran plebiscito. Me permití invitar al presidio también a acompañarnos a un hombre que ha transformado esta ciudad, que ha aportado su vida, ha aportado su esfuerzo y ha entregado lo mejor de sí para cambiar las cosas para bien, a favor de la gente trabajadora, a favor de la gente que construye en esta ciudad. Me permití invitar al líder más importante de los líderes de México, a don Fernando Sánchez Ramírez. También nos acompaña un amigo entrañable que forma parte del Consejo Nacional de Organizaciones como presidente del Consejo Consultivo Nacional, a Israel Flores Favela. Bienvenido, Israel. También están aquí líderes muy importantes y gente que se compromete con esta ciudad, y quiero pedirles que para dar inicio a esta reflexión, este taller de opiniones, este taller de retrospectiva, prácticamente y prospectiva, le permitamos el uso de la palabra a nuestro amigo Cuauhtémoc Velasco Oliva, que en el día de hoy nos va a compartir lo que ha venido haciendo con Voces Ciudadanas y cuál es la visión de él y de Voces Ciudadanas respecto al tema trascendente de la reforma política del Distrito Federal, si es que así se puede llamar. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Al contrario, quisiera en primer lugar agradecerle al Consejo Nacional de Organizaciones Sociales y en particular a Roberto Villaseñor esta invitación para este intercambio de impresiones, y obviamente agradecerles a todos ustedes
su presencia en esta ocasión. El tema de la reforma política es un tema muy importante que obviamente no tiene no ha despertado un conjunto de consideraciones, de análisis, de planteamientos que permitan su cabal comprensión. Lo digo a nivel de la población en general. Las reflexiones que se han hecho en círculos muy cerrados, particularmente en el ámbito oficial del Estado de México, de parte de Montiel en aquellos años, para que se aprobara ese proyecto de reforma, siempre y cuando se le hicieran concesiones económicas al Estado de México. La cuestión es que un senador González, que ahora es magistrado, se opuso terminantemente, fue el que dio la cara y el proyecto no avanza. Con Marcelo Ebrard se volvió a hacer otra vez otro ejercicio importante que prosperó, que llegó a una aprobación primera, pero que finalmente otra vez quedó congelada. Durante los últimos años, Mancera asumió el compromiso de sacar adelante esta reforma política, cosa que finalmente se consumó el 15 de diciembre pasado. Sin embargo, esta larga lucha, esta lucha histórica, curiosamente no ha provocado el entusiasmo que era de esperarse. Ha habido muchos cuestionamientos de senadores, de periodistas, gentes como María Amparo Casar. René Delgado sacó un artículo extraordinario donde hacía pedazos la iniciativa aprobada. El propio Encinas, Mario Delgado. Entonces, es un fenómeno muy curioso que esto haya ocurrido o que esté ocurriendo, porque las críticas siguen apareciendo. Yo le he hecho un seguimiento puntual a este asunto y escribí un primer artículo que se llama "Desencanta la reforma política del Distrito Federal", y doy todos los pormenores, qué fue lo que mencionó cada uno de los periodistas, los senadores, y hago el señalamiento, bueno, ¿qué incluye la reforma política que ha generado este desencanto? Seguramente ustedes, a través de los medios de comunicación, pues ya se habrán enterado, ¿no?, que va a haber un Congreso Constituyente, que va a haber elecciones el 5 de junio, que se instala el 15 de septiembre, que va a estar formado por 100 constituyentes, de los cuales 40 van a ser designados, 14 por la Cámara de Diputados, 14 por el Senado, 6 por el Presidente de la República y 6 por el Jefe de Gobierno. Y solamente 60 van a ser elegidos por la población de la Ciudad de México. Esto, para un Estado que se va a constituir en forma autónoma, pues realmente es muy contradictorio, ¿no? ¿No les parece? Que se diga que va a ser autónomo y que por designación central, gubernamental, se designe al 40% de los que van a ser los constituyentes. Entonces, esto ha generado obviamente que un rechazo generalizado, y hay otros aspectos también que hacen que el esquema de control político de la Ciudad de México siga manteniéndose, porque el endeudamiento no va a poder ser fijado por la Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México, va a ser autorizado por el Congreso de la Unión.
aunque el jefe de gobierno o el gobernador, depende de cómo se le llame, va a designar al titular de seguridad pública, el mando de las fuerzas de seguridad pública en el Distrito Federal lo va a conservar el presidente de la República. En lo que se refiere a la participación ciudadana, bueno, quien quiera jugar con la independiente, pues la va a tener muy difícil, ¿no? Porque va a tener que reunir aproximadamente 70,000 adhesiones, ¿no? Cuando lo que más obtuvo un diputado en este último proceso electoral fueron 35,000 votos, o sea, prácticamente se le va a pedir el doble. ¿Qué es lo que quiero decir? Se conserva la centralización